El poder del frío. Wim Hof y Cohen de Jong. Introducción. En este libro describimos un método que combina ejercicios respiratorios, entrenamiento, frío y compromiso. El método lleva el nombre de Wim Hof, ya que fue él quien unió estos tres componentes. También lleva su nombre por razones prácticas. Ya era conocido por sus numerosas apariciones en televisión, demostrando lo que podía hacer con el frío. El método está basado en los muchos años de entrenamiento de Wim Hof en el medio natural. Durante mucho tiempo ha puesto a prueba los límites de su cuerpo, exponiéndolo a desafíos cada vez más extremos. Uno de los descubrimientos importantes durante este proceso es que es capaz de controlar sus funciones corporales de un modo que la ciencia no creía posible. Todo el mundo puede levantar su mano derecha y rascarse la nariz con el dedo índice, pero nadie puede, por ejemplo, combatir por sí mismo las bacterias que han sido inyectadas en su brazo. Hof puede hacer eso, puede influir y controlar su sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que regula cosas como la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración, y determina si los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen. En otras palabras, todo lo que sucede en nuestro organismo sin que seamos conscientes de ello. Las personas normales no pueden controlar eso, por eso se llama sistema nervioso autónomo. Todo sucede de manera automática. El hecho de que Hof pueda controlar sus funciones autónomas ha sido considerado una maravilla médica desde hace mucho tiempo, pero Hof lo ve de un modo distinto. Está convencido de que todo el mundo, en teoría, es capaz de influir en su propio sistema nervioso autónomo. En 2014 le dieron la razón. Un estudio científico realizado en el Centro Médico de la Universidad de Radboud con 24 sujetos de prueba demostró que todas las personas que habían practicado el método de Hof eran capaces de controlar su sistema nervioso autónomo. Un descubrimiento que cambiará el mundo. Las consecuencias a largo plazo de este descubrimiento todavía son imposibles de prever. Si las personas son capaces de influir en su sistema nervioso autónomo, ¿qué significa eso para aquellos que sufren enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes se producen cuando el sistema inmunitario ataca las células y tejidos del propio organismo por error. Si somos capaces de influir en nuestro propio sistema nervioso autónomo, ¿podemos avisar a nuestro cuerpo de que eso es perjudicial? ¿Y pueden las personas que tienen sobrepeso decirle a su cuerpo que utilicen las grasas de baja energía como combustible? Si realmente demostramos que somos capaces de controlar nuestro organismo, se abrirá un sinfín de posibilidades. Hasta ahora solo hemos mencionado enfermedades graves, pero según Hof, su método también se puede utilizar para acabar con una resaca normal tras una noche de fiesta en la ciudad, y puede proporcionarnos mucho más energía, incluso si estamos muy sanos. Ahora que Hof ha demostrado científicamente que puede influir en su sistema nervioso, lo único que quiere es enseñar a tantas personas como sea posible utilizar su método. Aunque cuando una mujer le preguntó qué aprendería en uno de sus cursos, él le respondió: "No puedo enseñarte nada, solo estás aquí para aprender a no hacer ciertas cosas". Con eso Hof se refiere a aprovechar la capacidad física que ya existe en nuestro cuerpo. Solo tenemos que encontrar la clave para redescubrir ese potencial físico. Para ello, solo necesitamos hacer dos cosas: ejercicios respiratorios y entrenamiento frío. Para hacer estas dos cosas de la manera adecuada, es necesario tener un compromiso firme. Estos tres componentes, ejercicios respiratorios, entrenamiento frío y compromiso, constituyen lo que llamamos el método de Wim Hof, BHM por sus siglas en inglés. Describimos estos tres componentes por separado en 3 capítulos y, naturalmente, proporcionamos ejercicios que pueden hacerse solo en casa y puedes empezar inmediatamente, incluso hoy mismo. También facilitamos información de trasfondo sobre los ejercicios. ¿Cómo puedo saber si está funcionando? ¿Cómo te afecta físicamente? Hof compartirá muchas de sus experiencias para motivarte y proporcionarte un entendimiento profundo
de lo que sucede cuando utilizas su método. Pero Wim es un extremista. No es necesario que vayas a Islandia a nadar entre los icebergs durante un cuarto de hora. Tomar duchas de agua fría es suficiente para empezar. Por esta razón, hablamos de personas que ya están utilizando el WHM. Algunas de ellas tienen fascinantes historias que contar. Marian de Pepper, por ejemplo, solía tomar 12 tipos de medicación por su reumatismo y era incapaz de vestirse sola debido al dolor. Ahora ya no toma pastillas y se siente muy saludable. Esperamos que historias como esta te motiven para empezar a hacer los ejercicios. Solo la combinación de ejercicios respiratorios y entrenamiento frío pueden producir resultados asombrosos. Y damos la bienvenida al hecho de que puede que seas escéptico y no des valor nominal a nuestras fantásticas historias. En la medida en la que eres escéptico, también eres curioso e inquieto. Hoff también tiene oponentes que no son escépticos, sino cínicos. Le llaman charlatán. Pero si el escepticismo se convierte en cinismo, ya no puedes ver lo que funciona y lo que es posible. Así que, por favor, lee este libro con cierta dosis saludable de reservas, pero no te permitas ser demasiado cínico. Antes de empezar el capítulo sobre el entrenamiento frío, conozcamos un poco más de cerca a Wim Hof. ¿Quién es este hombre que puede hacer mucho más que otras personas? Wim Hof. Puesto que Wim Hof ideó el método que lleva su nombre, queremos explicar algo sobre él. De este modo le conocerás un poco antes de empezar a trabajar con el BHM, y es bueno saber qué le hizo decidirse a buscar el frío y llegar a ser cada vez más extremista en esta búsqueda. Sittard. Wim Hof nació en 1959 en Sittard, una ciudad del sur de Holanda. Tiene 7 hermanos y 2 hermanas. Nació en el pasillo del hospital, después de que su madre hubiera dado a luz a su hermano gemelo, André. Nadie se percató de que un segundo bebé estaba en camino. Cuando los doctores ya se habían ido, su madre empezó a sentir contracciones de nuevo. Como mujer católica, su madre rezó para que el segundo bebé también naciera sano. En su rezo, expresó la esperanza de que, si el niño nacía sano, creciera para llegar a ser misionero. La madre de Wim contaba esa historia con regularidad y él creía que las circunstancias de su nacimiento y fuerza de su madre tuvieron una gran influencia sobre él en sus primeros años de vida. Hof sintió fascinación por el frío desde una edad muy temprana. Una helada noche de invierno, cuando tenía 7 años, un vecino lo encontró en la nieve. Hof se había levantado de la cama fuertemente atraído por el paisaje blanco. Había salido fuera y se había quedado dormido sobre la nieve. Si su vecino no lo hubiera descubierto, tal vez habría muerto congelado. Cuando era un niño, no solo sentía atracción por el frío, sino que también adoraba los libros. A los 9 años ya leía libros sobre religiones exóticas, yoga y meditación. Fue su hermano mayor quien despertó su interés, ya que había pasado varios meses haciendo autostop por todo Medio Oriente y Extremo Oriente y había regresado con extrañas y fantásticas historias. Hace 40 años, un viaje de este tipo a través de Turquía, Irán, Pakistán y la India todavía estaba rodeado de misterio. Su hermano había cambiado no solo interiormente, sino también su aspecto. Su pelo y su ropa llamaban la atención en la calle. Wim admiraba a su hermano y sentía una fuerte atracción por los paisajes lejanos y las religiones extrañas. También percibía una energía y una alegría en su hermano que le hacían sentir curiosidad. La biblioteca local tenía libros sobre hinduismo y budismo, y siendo todavía muy joven, Hof aprendió a meditar con ellos. En la iglesia católica de Sittard se concentraba en su respiración en lugar de escuchar el sermón. Aprendió yoga con el libro de El Yoga, Inmortalidad y Libertad de Mircea Eliade. En aquel entonces, Hof solo tenía 10 años e iba al colegio con una sana reticencia. Era conocido por ser un niño tenaz, listo y alegre. Sentía un gran deseo por aprender, no a nivel intelectual, sino experimentando las cosas por sí mismo. A los 17 años, Wim decidió abandonar el colegio y viajar a la India. Allí quería encontrar a un maestro que supiera más sobre lo que es realmente importante en la vida. Buscaba una comprensión espiritual más profunda. India, agua fría en el Ganges.
Tomó un vuelo hacia Karachi y allí un tren hacia Nueva Delhi. Durmió en el enorme complejo del templo de Birla, Mandir, en busca de yogis. Allí conoció al propietario de un salón de té y al hijo rebelde de un magnate de las alfombras. Estos dos hombres convencieron a Hof para que les acompañaran a Rishikesh y Badrinath, dos lugares de peregrinación en el Ganges. Así que partieron juntos. Formaban un colorido trío, un sikh fuerte y con barba que regentaba un salón de té, una oveja negra de la industria de las alfombras que podía conseguir todo lo que quisiera y estaba harto de la corrupción que había en su mundo, y Hof, del que ambos pensaban que estaba loco porque iba a nadar al Ganges un par de veces al día. Incluso lo cruzaba nadando, lo cual no era fácil debido a las fuertes corrientes. También les impresionó con sus ejercicios acrobáticos de yoga, a pesar de no haber asistido a clases de yoga en su vida. En la India, Hof descubrió que su enfoque autodidacta ya le había llevado muy lejos. Ya podía sostenerse sobre una pierna y colocar la otra por detrás de la nuca. Una postura que mucha gente tiene que practicar durante años antes de dominarla. Sus compañeros de viaje se quedaron en ashram, pero Hof no se sentía como en casa. No le gustaba el ambiente acogedor y empalagoso de los participantes extranjeros. Y aunque muchos de los yogis habían aprendido técnicas muy especiales, no le gustaba el modo en que se beneficiaban de ellas. También descubrió que no podría aprender mucho de ellos, ya que ya había dominado sus trucos. Continuó su viaje solitario y a pie. El agua fría, un descubrimiento. Hof vivió una maravillosa experiencia en el lugar donde el Ganges rompe en una cascada entre altísimas montañas. Sintió paz interior y una fuerza inmensa. Sintió una necesidad irresistible de saltar por la cascada y lo hizo. Tras nadar con dificultad, Hof se encontraba de pie bajo la poderosa cascada y el agua fría hizo que sus pensamientos se vieran interrumpidos de inmediato. Esa sensación de una fuerza y un poder mucho mayores que él mismo se le quedó grabada. Desde entonces ama el agua helada. Así que Hof había viajado a la India, la cuna de la espiritualidad, en busca del noumeno, el espíritu que se encuentra tras los libros esotéricos, y había descubierto el impacto que el frío provoca en su cuerpo y sobre todo en su mente. Tras este descubrimiento, Hof no se quedó en la India mucho más tiempo. Amaba el país, el clima y su gente, pero añoraba los Países Bajos y decidió volver. En aquel momento no sabía qué iba a hacer, pero la lección del agua fría le había causado una profunda impresión. Sabía que tenía que hacer algo con ello. Ámsterdam. En 1979, cuando tenía 20 años, Hof se fue a vivir a una casa de ocupas en Ámsterdam. A través de uno de los amigos de su hermano, encontró un sitio en De Willingen, un antiguo orfanato donde vivía con otros 90 ocupas. Llevaba una vida ascética, comía poco y practicaba mucho yoga. Su estilo de vida era muy diferente al de los estudiantes con aspecto hippie que vivían en la casa ocupa y que consumían LSD, porros y pasteles de marihuana para alcanzar un estado místico. Hof enseñaba en el Bondel Park a cualquier que estuviera interesado las posturas de yoga que dominaba y le gustaba explicar su base fisiológica. Un soleado día de otoño, Hof estaba nadando en un lago del parque. Empapado, se sentó al sol para secarse. Entonces sintió dos manos sobre su espalda que pronto empezaron a masajearle. Hof se quedó sentado en su postura de yoga y no se volvió para mirar. Y allí, en el teatro, al aire libre del Bondel Park, sintió amor. Después del masaje se volvió y miró directamente a los ojos de la mujer que le había dado el masaje. Le hizo sonreír de alegría. La mujer se llamaba Olaya y era española, concretamente vasca. Desde ese momento en el parque se hicieron inseparables. Durante un año, muy enamorada, Olaya se fue a vivir con Hof a la casa ocupa. Durante ese primer año no practicaron sexo, aunque dormían juntos en un colchón individual. Su relación platónica era cálida y física. La vida de Hof estaba dedicada al yoga y a su novia española. Lo respetaba. Al cabo de un año, Olaya añoraba su país y volvió a su hogar en el norte de España. Hof quería ver más mundo, así que junto a su hermano gemelo se fueron en bicicleta a Senegal.
en una bicicleta de paseo a Senegal. Los dos hermanos partieron hacia Senegal desde Sitar, sobre 2 bicicletas de paseo. Durante ese trayecto, Hof descubrió cómo el sol afectaba a su estado de ánimo. A pesar de que los 2 hermanos se marcharon en otoño, el sol brillaba sin cesar. Los malos recuerdos y los pensamientos depresivos desaparecían durante su trayecto diurno bajo el sol. Hof solía pensar en Vincent van Gogh, que también fue conocido por haber sufrido menos sus depresiones en el sur de Francia. Una vez más, Hof experimentó el impacto de un fenómeno natural normal. Durante ese viaje en bicicleta, Hof también vivió una profunda experiencia espiritual, en la que su cuerpo y su espíritu se convirtieron en uno. La sensación de dualidad parecía haber desaparecido. Un nuevo descubrimiento para Hof. Su cuerpo pasó de ser una herramienta a ser un vehículo. Tuvo esa sensación una mañana después de un intenso periodo practicando yoga. Era también aproximadamente el momento en que conoció a Wolfgang, un simpático alemán que los hermanos encontraron en los Pirineos. Wolfgang quería que Wim le enseñara yoga, y como no iba a Senegal, sino de camino a Argel, lo abordaron de manera intensa y muy rápida. Wim le explicaba lo que le pasa al cuerpo con la práctica de yoga y enseñó a Wolfgang muchas de sus habilidades. La profundidad que alcanzaron resultó ser otro importante paso para adelante para Wim. Después de este esclarecedor viaje en bicicleta, Hof volvió a la India. Esta vez no iba en busca de yogis, sino del poder de la naturaleza. Entrenaba su cuerpo y su mente bajo circunstancias extremas. A veces pasaba varios días en grandes altitudes, a temperaturas de 2 grados bajo cero. Sin comida, a temperaturas de 2 grados bajo cero, sin comida. Descubrió una nueva manera de sobrevivir al frío extremo, controlando su propia respiración. Con ejercicios respiratorios podía transformar su miedo al frío y la experiencia negativa que conllevaba en una poderosa forma de energía. Veía su cuerpo de un modo nuevo y su respiración era un instrumento importante. Aquí es donde aprendió sus ejercicios respiratorios. Un mensaje para el lector. Tan solo para tranquilizarte, espiritualidad, yoga, dualidad, ashram, probablemente te estarás preguntando, ¿querías leer un libro sobre el frío y ciencias duras? ¿A qué viene todo eso? No te preocupes, todo está explicado en gran detalle en los siguientes capítulos, pero ahora que la ciencia ha aceptado el método de Hof, es importante saber de dónde proviene esa sabiduría. No es necesario que te dirijas a la India y te sientes en una fría montaña en una postura de yoga imposible. Antes de continuar con el frío, conozcamos primero la triste historia de Olaya, la esposa de Wim.